Hola, 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 bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Y hoy tenemos el honor y la tremenda bendición de contar con la presencia de nuestros amados amigos y hermanos Rogelio y Xiomara Sánchez. Bienvenidos. Gracias. Qué gusto tenerlos aquí, de verdad. Hemos platicado con mi pequeña de buscar una pareja, un matrimonio que sea ejemplar en Cristo, que el Señor ha levantado y restaurado, y el Señor ha puesto en nuestros corazones sus nombres, y por eso hoy están acompañándonos aquí. Gracias, bienvenido. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Buenas Nuevas, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza. No se olviden compartir este enlace con todos sus conocidos, porque mucha gente necesita escuchar lo que este día vamos a contar. Queremos invitarles a que se suscriban a nuestra página en YouTube, que le den suscribir y activen la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo un episodio más, ustedes puedan ser notificados. También les pedimos que le den like a cada uno de los episodios y lo compartan para que podamos esparcir esta semilla por todo el mundo y que pueda llegar a esos corazones que están necesitados de una palabra, de una buena noticia, de unas buenas nuevas. Vamos a comenzar, Rogelio, Xiomara, con un chiste. Siempre me gusta comenzar con un chiste para romper el hielo y entrar en calor. Pues resulta que una vez llega una señora a la iglesia y le sale un ujier, señora, perdón, pase, sí, mire, quiero un puesto allá adelante, enfrente en la iglesia. Entonces le dice el ujier, mire señora, le voy a contar algo. Yo no le recomiendo sentarse enfrente porque el pastor es bien aburrido, le dice. Caballero, ¿usted sabe quién soy yo? Le dice la señora. No, le dice, soy la mamá del pastor. ¡Y! Dios mío, señor, ¿usted sabe quién soy yo? No, gracias a Dios. Pero no era Bueno, Rogelio, Xiomara, gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a comenzar ahora sí a entrar en materia. Y queremos hoy tener un enfoque en este podcast en cuanto a su restauración personal, pero también su restauración matrimonial. Queremos que estas personas que nos están viendo sepan que el Señor es capaz de levantar un matrimonio de los huesos secos, de las ruinas, de las cenizas, que el Señor es capaz de hacerlo. Así que, pues, cuéntenos un poco acerca de sus vidas, acerca de quiénes son, para que la gente que no les conoce pueda conocerlos un poco. No sé quién quiere comenzar. Bueno, voy a comenzar yo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenas nuevas. Estamos agradecidos con Dios. Cuando recibimos la comunicación, pues inmediatamente pues hablamos y dijimos que sí. Que soy Rogelio Sánchez con mi esposa. Tenemos casi 30 años de estar casados, 2 años de novio, tenemos 2 preciosas hijas. Ahora podemos decir que nos llevamos bien, ¿verdad? Y en algún tiempo pues no nos llevábamos tan bien, pero la misericordia de Dios llegó a nosotros, así que estamos agradecidos de estar en este precioso programa, segmento donde vamos a hablar de lo que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Así que voy a dejar a mi esposa también para que lo pueda saludar. Así es, vamos, como quien dice, vamos a ir directo, ¿verdad? Vamos Vamos a ir rápido, claro y conciso, como dice. Y macizo. Y macizo. Pues, ¿qué les puedo decir? A contarles un poquito rapidito yo soy una mujer de pueblo. Amo mi pueblo, Santa Rita, lo amo. Excelente. Una muchachita, cuando lo conocí a él, que muy inocente. Pero para resumirles, quiero decirles que cuando este hombre llegó a mi vida, yo la tenía ordenada, me la desordenó. Definitivamente, pero el desorden del mal, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo no conocía el odio, yo no conocía el rencor, yo no conocía el resentimiento. Este hombre que tienen aquí a mi lado y que están viendo, que ahora puedo decir que lo amo y que lo bendigo, amén, fue el hombre que me hizo más daño en mi vida. Sí. Es el que me hizo el peor daño en mi vida. Xiomara, realmente usted venía entonces de una familia bonita, en donde le habían dado amor, cariño, en donde no había sentido usted nunca un sentimiento así adverso, una emoción contraria al amor, a lo correcto. Jamás. El matrimonio de mis padres es un matrimonio muy unido. Okay. Fui una niña donde no tuve
cosas millonarias, cosas, o sea, no una familia millonaria, pero lujosas, tuve lujos. Sí. todo lo que yo necesitaba para ser feliz. Sí. Yo conocía la felicidad, jamás conocí el sentimiento de odio a nadie, o sea, mi corazón era inocente. Sí. Pero desde que lo conocí a él, esos sentimientos salieron. Sí. O sea, fue algo tan cruel, puedo decir así, lo que pasó entre nosotros, lo que él hizo en mi vida, pero solamente Dios puede cambiar eso. Amén. Amén. Así es. Ahora son pastores, ¿verdad? Para la honra y la Cuéntanos un gloria de poquito Dios. de la iglesia. Pues era algo que jamás estaba en nuestros planes, ¿verdad? No, Nunca, no. jamás en la vida nosotros nos ilusionábamos o nos imaginábamos que íbamos a estar donde estamos ahora. Sí. Pero como dice la palabra, que en nuestros planes los pensamientos nosotros no son como los de Él. Amén. Entonces en los planes de Él estaba que nosotros ya estamos escogidos para esto. Amén. Y quiero decir, como le decía Wendy, esto es lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Sí, Ajá. yo sé ¿Cómo que se llama la iglesia, Xiomara? Se llama Ministerio Misionero Familia en Cristo. Familia en Cristo. En Familia en Santa Rita. Cristo. Así. Ya vamos para 5 años para la honra y gloria de Qué Dios. bello. Y eso es lo mejor que Dios nos ha dado en nuestra vida, Amén. ese ministerio. Yo sé que servir a Dios es lo mejor que podemos Amén. hacer. Lo entendemos porque nosotros también hemos descubierto que donde está la presencia de Dios hay plenitud. Amén. Amén. Rogelio, queremos entrar un poco en contexto de quién es Rogelio Sánchez, pues muchas personas conocen a Rogelio de la farándula, mucha gente que escuchó la radio allá por final de los 90, principios de los 2000. 90, hasta el 2014. Ok, hasta sí, conocían a Rogelio, pero no como Rogelio Sánchez. ¿Cómo era conocido Rogelio en esa época? Digamos, yo de niño siempre quise ser famoso, Sí. siempre quise trabajar en la radio, siempre quise ser DJ. Ese vozarrón, Rogelio, que tiene usted, mi hermano natural, era lo que lo impulsaba a ese sueño, porque la gente le decía en el barrio como, ¿qué voz la que tenés? ¿O era algo que venía, un anhelo que venía en su corazón? Yo, en comparación con mi esposa, la familia de nosotros era más de escasos recursos. Ok. Éramos una familia bien, mi papá y mi mamá tuvieron bastantes hijos, Sí. 12, y pues la situación no era tan como... Entonces yo siempre pensé en hacer algo que me produciera rápido, Ajá. ¿verdad? No esperar una carrera, no estoy diciendo que ok, no es buena. claro. Entonces a mí yo quería hacer dos cosas, una ser DJ porque yo me di cuenta de que ya estaba todo, solo tenía que poner mi tiempo, mi talento y yo iba a generar dinero. La otra era ser conductor de equipo pesado. Entonces en el 87 yo tuve la primera oportunidad de ser DJ, de andar poniendo música en aquel entonces con cassette. Con cassette. Y había que mezclar con cassette. Entonces, No quiero pensar como no él. había reggaetón, no había nada, Ajá. no había, costaba encontrar la música. Y pues en ese entonces, en el 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, las fiestas terminaban con chente, con ranchera, Ranchera. con Brian Adams, con Phil Collins. Sí, que Eso era bailaban todo. pegadas, ¿verdad? En esa época, y así se en conocía la la fiesta gente. se bailaba pegado. Ya eso yo creo que los Y era la jóvenes ya no lo época del- estilan. Y del esperaba techno. uno esas Sí, canciones. Era la época del La hora techno, romántica. cuando yo fui DJ, la época del techno, del Coco Jambo, de la Vaya, Coco Jambo. The Summer, the Magic. Ajá. O sea, ese era mi tiempo. Qué bonito. Pero luego fui creciendo y pues se me dio la oportunidad. Mi papá siempre quería que yo estudiara. Y me dijo, hijo, estudie. Pues digo yo que no terminé, estuve a punto de ser perito mercantil, tampoco me gustó, porque dije, estarle contando dinero en un banco no me gusta. Ser maestro también, hice 2 años, y siempre quise lo de la radio. Sí, no fue fácil, Jorge y Wendy y las personas que nos están viendo, abrirse el camino cuando nosotros físicamente no tenemos a simple vista el prototipo de DJ, sino Claro. a veces el sufrimiento, la dificultad, las circunstancias de dormir mal, comer mal, vestir mal, Claro. pero adentro en el corazón había un deseo y el Sí. hambre de poder lograrlo. Estuve en Ocotepeque y allá en Ocotepeque pues para mí fue bien difícil porque la gente que estaba en ese entonces decía que yo no tenía apariencia de DJ, ni apariencia de locutor, ni de nada, sino que
de alguien como que él trabajaba la albañilería. De albañil. De albañil. Entonces, así empezamos con ese tipo de que cosas. no es fácil meterse gas farsando, la verdad. Sí, entonces, pero se dio la oportunidad. Yo recuerdo en los 90, 93, 94, llegué a una emisora en Santa Cruz de Yojoa. Por medio de esa radio yo conocía a mi esposa. Okay. Ella me empezó a llamar y empezó a... Ese vocerrón, como dice Jorge, es el que me enamoró. Le gustó a ella. O sea, es más, lo que no saben que hoy se lo puedo contar es que yo ni siquiera le dije que me aceptara, ni había terminado, y cuando ella me dijo que sí me aceptaba. Esas cosas no se tenían que decir. Me dijo que sí me aceptaba. Yo nada que ver con lo que era, un muchacho flaco, pelo parado y todo, una apariencia bien, porque en ese entonces pues el zacate no estaba tan... Sí, claro. No era fácil abrirse un espacio, abrirse un camino en esto. Luego de ahí nos venimos a Prado Alto. Ahí estaba otra emisora que se llamaba La Tropicalísima. Ahí empezamos con Carlos Peraza, que en paz descanse, Guillermo Matute, Eddie Hernández. Ese es un personaje de la escuela. Sí, hermano, era la vieja escuela, ¿va? Y yo estaba cipote. Yo dormí, esto nunca lo he contado, en los primeros días, cuando yo me vine del pueblo para la ciudad, dormí donde estaba el transmisor. Ahí pasé mis primeras noches yo. No, hombre. Entonces no fue fácil. Fue sufrido. Sí, porque a veces la gente dice James Bond, que quiere. No, pero hay cosas que uno le lleva en el corazón y a veces cuesta. Pero yo creo que, y estoy seguro, con la ayuda de Dios se puede lograr. Entonces, luego después, estando ahí, había un programa que hacía Eric Nazar. Y yo estaba, y yo lo hacía en Santa Cruz, entonces yo lo traje para acá y hubo un medio conflicto con Eric, me acuerdo pero del conflicto del bueno, nada de golpes ni de nada. Y de ahí pues me llaman a la Power. Ahí estuve hasta el 2014. Sí. En el 2014 para mí fue algo bien preocupante, porque era lo que siempre había querido. Sí. Pero había algo en mí que ya ya yo empezaba, porque Rogelio, me perdí. Yo puedo decir que me perdí, aparte de ser un esposo malo, a ser un mal padre, de ser una persona que yo no quería hacer las cosas, pero había algo en mí. Entonces me confundí. La fama, el dinero, las discotecas, los bailes. Yo me conocía Somopro, yo me conocía el Centro Social Satélite, yo me conocía todos los lugares de San Pedro Sula. Conocía usted y también, todo el mundo me conocía. Sí, en ese entonces se manejaba mucho la machaca. Entonces yo era machaquero y me la jugaba por todos lados, aparte del sueldo y todo eso. Entonces en el camino me confundí y yo le doy gracias a Dios, pues, si estamos aquí es porque la misericordia de Dios, porque fui mal esposo. Sí. Mi esposa lo dice, que yo la lastimé, sí es verdad. Sí. Es que no la traté bien. No tenía amor para ella. Sí, sí. O sea, un hombre que no esté lejos de Dios, lejos de Dios. No tenía amor ni para mis hijas, ni para nadie, ni para mi papá, ni para mi mamá, porque yo quería vivir en mi altura, en lo que yo era como James Bond, decía yo, que no hay nadie como yo, y haciendo cosas que nadie las hacía. A mí solo me grababan un video y yo estaba en el JW Marriott en Miami transmitiendo los Billboard y ya los artistas subían. Yo estaba en el 17, ellos subían del 16 al 17 y eso a mí me subía el ego y me enfermó, pues, me enfermó. Yo estaba enfermo. Básicamente, Rogelio, en esa época, hermano, usted se rozaba con grandes artistas internacionales. Yo trabajé en Canal 6, yo trabajé en Canal 10, trabajé en Cercano en los Estados Unidos, trabajaba en la radio, trabajaba porque todo el mundo me invitaba. Digamos, estuvimos en Nueva York en 15 años, primera clase, en dólares, todo, o sea, todo. A mí los artistas, yo venía y estaba con usted y yo le decía, ¿querés que le llame a Toño Rosario? Y ya, pum. Y ya Toño, oye, me contestaba. Entonces todo, wow, le contesta. Entonces había un roce y había una comunicación que eso me hacía distinto, pero eso me arruinó a mí. Y yo no voy a decir que fue la radio, fue la televisión, porque en un tiempo yo me equivoqué. Yo dije, fue la radio, no. Yo fui que actué de una mala forma y adentro de aquel James Bond que era jovial, que animaba bien, que estaba en los eventos. Había gente que me decía, yo un día quiero ser como usted. Y digo yo, ni sabe lo que está pidiendo. Porque en mí adentro había otra cara, era mala gente. Rogelio, y era hipócrita y era falso. Básicamente estamos hablando de que la gente mira la imagen de un artista, porque por ejemplo Rogelio era un rockstar, digamos, como comunicador, ¿verdad? Como comunicador era un rockstar. Todo el mundo quería que yo le entrevistara. Entonces, yo pienso, ¿cuánta gente anhela a muchas de esas personas sin saber cómo están por dentro o por atrás de la fachada? Y los problemas, mi familia, de la fachada. O sea, volvemos al punto de que no sabemos el precio que se paga por ese éxito, que
que muchas veces pensamos, le vendo mi alma al diablo en algún sentido, porque me entrego a las bajas pasiones, me entrego al desenfreno y me olvido de lo más importante, que es Dios primero, Así nuestra es. familia después, y así sucesivamente. Y la gente solo mira la fachada detrás de todo Sí. eso y el éxito. ¿Cuánta gente no vemos nosotros en esa farándula internacional, en las radios, en las telenovelas, que no nos damos cuenta cuánto están sufriendo allá adentro? Porque ven el escenario, pero no ven lo que pasaba. No ven. Entonces, yo recuerdo que de todo Centroamérica íbamos en un vuelo con Dari C, trabajaba en ese tiempo en la prensa. Había en ese hotel en Puerto Rico 20 minutos con Daddy Yankee. Entonces, el tener yo eso, digamos, de Centroamérica soy yo. Daddy sí tenía otro tiempo con él. Entonces, y estar con Daddy Yankee en aquel entonces, a mí o sea, y venir en un avión grandísimo, en un de esos grandes con 2 plantas. Sí. Yo decía, de Honduras, ¿quién viene? Solo yo, James Bond. Entonces, había un ego de aquel hombre que al final ese ego terminaba en el alcohol, en la cocaína, en la piedra, en la prostitución y en todo eso. Porque nada, y mi familia en un desorden, brother. El matrimonio de nosotros, solamente la misericordia de Dios. Porque hice mucho daño a mis hijas. Porque sí era un buen proveedor, pero no era un buen padre. Hay muchas cosas que en esto podemos calificar. Yo ganaba dinero, me iba bien. Pero no era todo. Sí. No era lo suficiente. Andaba perdido, confundido. Yo le doy gracias a Dios que Él tuvo misericordia. A lo mejor tuve la oportunidad de perder la vida 1, 2, 3, 4, 5 veces, o las veces que hayan sido, pero Dios estuvo conmigo y restauró nuestro matrimonio. Yo puedo decir que fue Dios que lo hizo. Sí, pero empezamos a cambiar. En el 2014 yo renuncio. Yo no trabajaba 8 horas, yo trabajaba solo el show que yo hacía, que se llamaba Zona 007, y los jefes me dijeron que qué pasaba, que porque renunciaba, que me pagaba mejor que todos los demás. Sí. Era un show que seguía después, que habían como 6. Ahí en ese show que yo hacía solo había una sola persona, por lo tanto era un programa que era rentable. Entonces, pero había algo en mí que ya Dios había cambiado. Había algo en mí que yo no podía estar hablando de Dios por un lado y en otro lado estar en el mundo. Entonces no podía estar con los pies abierto. Entonces tomé la decisión y renuncié. Renuncié y me fui. En un momento dije yo, ¿qué vine a hacer? Pero lo hice. Pero yo quiero decir este tiempo que estamos aquí en este podcast, que ha sido lo más lindo. Ha sido lo más lindo. Claro, ha sido lo más lindo cuando tomo la decisión y quiero seguir las cosas de Dios. Y empiezo a involucrarme en las cosas de Dios. Yo estaba enfermo. Primero odiaba. ¿Y a quién odiaba? A mi papá. Sí. Eso es duro. Cuando tú odias, cuando tú tienes resentimiento, cuando tienes todo eso, eso se convierte en enfermedad. Y tú me preguntas, o Wendy me pregunta, ¿y por qué odiaba a tu papá? Porque cuando de niño yo veía cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Yo decía que cuando fuera grande, que yo me las iba a agarrar con él y que iba a defender a mi mamá. Entonces, eso no lo sabía nadie. A la gente miraba a James Bond en la tarima, haciendo entrevistas, aquel muchacho extrovertido. Pero en mí adentro, así como hay mucha gente que ahora nos está viendo, sí, hay gente que transmite a través de una ropa, de un carro, de lujos, sí, pero por dentro hay algo que los anda agobiando. Eso era conmigo. Eso era conmigo, Jorge y Wendy. Yo quiero hacer notar algo importante de su vida, Rogelio. Que si se fijan, mucha gente cuando ya alcanza el éxito no lo puede disfrutar porque adentro está ese vacío que lo hemos querido llenar con sexo, drogas y rock and roll, con viajes, con el éxito empresarial, pero nada puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar en nuestra vida. Y ningún éxito empresarial, ningún éxito financiero compensa un fracaso familiar. Cuando estamos mal en nuestra familia, no podemos disfrutar nada de lo que hacemos porque hay algo en nuestro corazoncito que está roto, que está lastimado. Rogelio. Y Xiomara, ¿cómo se pasó esa etapa de tremendo, éxito? Tremendo. Duro. Fue una etapa de mi vida que puedo decir que es una de las peores etapas porque he tenido 2 etapas en mi vida bien difíciles. La muerte de mis padres, sí, y la etapa que viví con él. Duro. Es lo peor que ha pasado en mi vida. Fue momentos donde ahí como mujer nos sentimos minimizadas, nos sentimos que no valemos nada. Sí. Se imagina, como dice él, ¿verdad? En el mundo en el que se movía. Sí. Yo una mujer de pueblo, o sea, no soy de ciudad. Sí. A mí me gusta lo sencillo, a mí me gusta... Sí. Él venía, me recuerdo, de los conciertos, de ver artistas y él me comparaba.
Y él me decía, es que Ana Bárbara huele tan exquisito que no sé qué, o sea, cosas así. Ajá. Y me iba bajando mi La autoestima. autoestima. Llegué a un momento que yo entré en depresión. Sí. En una depresión qué difícil. que yo muchas veces quise quitarme la vida. O sea, yo lo pensé. No llegué al acto, pero sí en mi mente decía, yo para estar así en esta vida mejor quisiera morirme. Increíble. No era vida para mí. No era vida saber que él no se escondía para hacer las cosas. O sea, él llegaba con mujeres, a la casa lo iban a dejar las mujeres, o sea, no respetaban. Ay, ay, ay. Sí. ¿Se imagina en el mundo cómo andaba él? Que él se sentía que era soberbio, Sí. que él era el todo, era una estrella, y es que así lo veía la gente. A veces nos enamoramos de personas que son toda una farsa. Claro. Cuando, por eso muchas veces ahora en el camino de Dios nosotros hemos entendido que Dios no le entrega bendiciones a alguien que todavía no esté preparado. Por supuesto. Ajá. Él no estaba preparado para recibir esa bendición. Él lo pedía, pero llegó un momento que no fue Dios, sino que fue el enemigo que le dio eso, para Claro, atraparlo. Para atraparlo. Para atraparlo, y no estaba preparado él para ese tipo de bendición que le llegó a su vida. En los lugares donde él estaba. Mire, tenemos un álbum lleno de todos los artistas con los que él estaba. Sí. Hace poco andaba una rodando ahí cuando estaba con Daddy Yankee, o sea, Ajá. Se rozó se pueden con imaginar, grandes. o sea, con grandes, Sí. con artistas grandes, pero imagínense, todo eso no es la felicidad, ¿verdad? No, Nuestro sí. matrimonio estaba Ahí por está. los suelos, Ahí está. por los suelos estaba nuestro Definitivamente, Xiomara, qué interesante escuchar estas cosas para que la gente sepa y entienda que realmente solo en Señor hay plenitud. Hay poder de Dios. Que lejos de Dios nada podemos hacer. La vez pasada escuchaba yo a un ministro que decía, no hay nada peor que alcanzar un anhelo, un sueño y llegar a ese momento y no disfrutarlo. Así Porque es. Dios no está ahí. ¿Me explico? Y estar ahí donde uno quiso estar. Por ejemplo, veo a Rogelio siendo un niño diciendo, yo quiero ser famoso, quiero ser importante. Llegar a ese momento y más bien estar destruyendo su vida. Así es. En vez de estar viviendo la plenitud, destruyéndola. ¿Pero por qué? Porque en realidad estaba lejos de Dios. Ahí Estaba está lejos todo, de en la clave. ¿Cuánta gente no vemos en esa farsándula? Por eso yo le llamo farsándula. Porque es una farsa. Todo lo que presentamos es una película, básicamente. Es una película en que la gente mira lo que el enemigo quiere que vean. Yo le digo a la gente siempre, fíjense, que por eso es que el mundo las cosas buenas no las resalta. Por eso es que nosotros no vemos en las noticias, en CNN, por ejemplo, para mencionar algo, gente curada, siendo curada de cáncer por un milagro. Porque el enemigo no quiere que esas cosas salgan a la luz. ¿Qué es lo que vemos? Esa farsándula, que uno se casó con el otro, que Marc Anthony se casó con una muchacha 30 años menor que él, que ya va por el 5º matrimonio, y simplemente exaltan esas cosas que son del mundo, que en realidad no abonan nada a una vida, pues, a una buena vida, pues, ¿me Así explico? es. ¿Y cómo era Rogelio como padre? ¿Cómo se la pasaron las muchachas? ¿Qué? Pues la que sufrió más fue la mayor. La mayor pasó toda la situación de nosotros, ella la vivió. Incluso cuando ella ya creció, no fue fácil para ella perdonarlo, ella lo odiaba. ¿Se estaba repitiendo lo que pasó La con misma su- historia, Con el sí, el papá, mismo amén. patrón, o sea, la misma maldición. Maldición como podemos generacional, decir. sí. Ella lo Calcada. odiaba, no lo podía ver, y como decían ustedes, la gente allá afuera decía, ¡ay, qué hombre tan famoso! O sea, a ella le decían en el colegio, ay, como quisiera tener un papá Un como el papá, tuyo. ajá. Y eso Como a ella el como gallo. que le calaba más y más Más el me odio. detestaba. Ujú, supieran. Porque era una relación que pasaron no sé cuántos años, todo el trayecto de su colegio, él lo iba a dejar. Y nunca hablaban nada en el camino, ni una sola palabra. De verdad, Rogelio. Ya. Iban Se en el pueden- mismo vehículo en el y mismo- no platicaban. Y no platicaban, No. ni una sola palabra. Porque ella estaba dañada y como yo le Sí. pagaba el colegio, le compraba todo, le daba todo. Él le daba todo y pensaba que con eso iba a llenar. Entonces era un papá proveedor. Sí. Y dice que a ella lo que más le calaba era cuando en el colegio los compañeros le decían, ¿cómo quisiera tener un papá como Un el papá tuyo?". como el tuyo. Y ella eso como que... La pero lastimaba más. vea que Dios todo lo hace maravilloso. Cuando nosotros llegamos a conocer de Dios, fue algo tan bonito que los abarcó a ellas también. Sí, ella gloria a Dios. ella ahí pudo sanar eso y pudo decirle al papá que lo odiaba. Y sacó esos sentimientos. Muchas Amén. veces en la juventud, a mí me gusta trabajar mucho con la juventud. Sí. Siento que yo tengo como eso, Ah, ok. Ese don. Ajá. sí, para llegar a ellos se desahogan mucho conmigo. Y así hay muchos jóvenes hoy en día que guardan Sí. todo eso y por eso que están muchas veces atados.
Sí. Tienen mucho en su interior que, mire, cuando usted se pone a escuchar los testimonios de jóvenes, uno se da cuenta de que los padres están pero muy a largo de saber lo que está pasando con ellos. Definitivamente. Definitivamente por la cabeza de los jóvenes pasan muchas cosas. Fíjese, Xiomara, que yo creo que hay algo importante en la juventud de ahorita, que hay muchos padres que no están o que no supieron estar para ellos, ¿verdad? Y esos muchachos crecen con esa falta de identidad en su corazón. Pero también como están las redes ahorita de que se vive una mentira, tanta gente exponiendo lo que no tiene o lo que no puede comprar, fingiendo. Sí. Y todos esos muchachos que están creciendo queriendo que sus papás les compren esa vida que es de mentiras, están creciendo también dañados. Muy dañados. Así que sí hay que estar muy pendiente de los muchachos, de afirmarlos en el Señor, de que ellos sepan que tienen una identidad en Cristo Jesús. Una vez estábamos reunidos con mis hijos haciendo un devocional en casa y Wendy, en mi pequeña, les preguntó a mis hijos que si querían decirme algo que me dijeran. Que nos dijeran. Que nos dijeran. Yo quiero decirles que yo no me esperaba que me fueran a sacar algunos trapitos. Ya nos pasó a nosotros. Miren, es un bonito ejercicio para que lo puedan practicar. Que hablen con sus hijos y digan, papi, decime qué cosas no te gustan de mí. Yo me quedé sorprendido porque según yo era el super papá. Y empiezan a decirme esto, lo otro. La vez pasada el chiquitín le dijo a la mamá, es que mi papá solo pasa llamando, algo así. ¿Solo con el teléfono? Con el teléfono. El chiquito de 5 años, o sea, como que él a veces quiere decirme algo y yo estoy en el teléfono. Entonces, miren esas cosas, ¿verdad? Que no nos damos cuenta. Por eso es importante estarnos autoexaminando, ¿verdad? Renovándonos todos los días y preguntarles, hijo, ¿qué te parece? ¿Qué es esto? Es que mi papá aquí, mi papá allá. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta, vivimos como en automático y no nos damos cuenta que muchas veces nos alejamos de ellos, que no hablamos con ellos en el carro, que no les decimos te amo, hijo. Lo orgulloso que estamos de ellos. Estamos felices de vos. Yo se les digo, y ahí hay un tema bien importante porque es eso, que nuestros hijos, muchas cosas tienen cosas guardadas, que más bien es peligroso que se les acumule, a que las puedan ir soltando y sacando, ¿verdad? Para que estén limpios por dentro. Yo creo que para eso es este podcast, para que la gente reaccione y diga, ok, estoy escuchando eso, tengo que analizarme, tengo que ponerlo en práctica. Yo quiero saber, muchachos, cómo conocieron al Señor, cómo fue llegaron ese momento que cambió su vida, la de sus generaciones y las de toda la gente que está alrededor. ¿Quién fue de los dos que llevó primero al Señor? ¿Cómo fue? No, Te vamos a calcular el tiempo porque, mire, él está acostumbrado, como trabajaba en radio, a hablar 5 horas sin parar. 5 horas. Entonces él tiene que tener un límite. Que fluya. No, si a mí me dicen haber conocido a Jesucristo, para mí ha sido lo más lindo. Sí. Lo más precioso. Primero, cuando yo llego a Él, en primer lugar, a mí no me interesaba nada de lo que fuera de Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque yo había puesto la mirada en alguna gente que hacía lo incorrecto y es un error de mucha gente de querer solo estar viendo lo malo que hizo determinada persona que está en el Señor. Y ese es un error. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en la gente, ahí donde está el problema. Es decir, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si mírenlo? Entonces, no. Y es cristiano. La mirada tiene que estar en el blanco perfecto. Error, punto número 1. Sí. Entonces, y dice, para ser cristiano es que el hermano no te va a salvar. Sí. Ni el pastor que a lo mejor ha caído. La palabra dice, perdón, Rogelio, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Correcto. Entonces, a mí, segundo, a mí me caían mal los pastores. Y ahora yo lo digo, ahora lo bendigo. Entonces, ¿por qué creen ustedes? Entonces, yo no quería nada con Dios porque yo le decía al Señor, ¿y dónde estabas tú cuando yo era un niño? Tú sabes todas las cosas. Entonces uno empieza. Entonces, y yo pienso que no, Él nunca me ha... Entonces, llego a los pies de Cristo cuando yo llego, y es tan sencillo, una oración ni de un minuto cambió mi vida para siempre y la de mi familia. Amén. Y Dios llega y hasta el día de hoy, a mí nunca me ha dicho nada porque yo lo aparté de mi vida y de la ecuación de lo que yo había hecho. Entonces, ¿cómo pasa ese momento, Rogelio? ¿Quién lo invita al Señor o quién le invita a esa oración de fe? ¿Quién le presenta al Señor? Como yo no quería nada con Dios y tampoco quería ir a una iglesia, entonces yo fui a un ministerio que es la FINEC. FINEC, ok. Entonces a mí me invitaron a comer y como era tan soberbio,
Ajá. Yo dije, ¿y este man es que piensa que yo no tengo que comer? Óigame, es que hay un ego. A veces nos creemos sapobuches, nos creemos que tenemos todo y al final no tenemos nada. Entonces acepté y fui a escuchar un testimonio de cambio de vida. Ok. Y pues me dijeron las primeras 2 veces gratis, de ahí para allá tenés que pagar. La intención mía era no regresar. Pero ahí conocí un Dios amoroso. Amén. Ok. Ahí empecé a escuchar un testimonio de un hombre que Dios lo había transformado. Y ahí iba escuchando y empecé a enamorarme de ese Jesús. Yo llegué con hernias en mi cuerpo. Recuerden que les dije que odiaba. Sí. Y tenía hernias aquí en esta parte de mi cuerpo. Tenía un problema en mis riñones. No podía tomar café, no podía tomar fresco. Porque como consumí mucho guaro, ¿verdad? Aunque era famoso, pero después terminé bebiendo lo más barato. Sí. Yo no tenía olfato, yo comía y yo no podía sentirle porque la droga y La todo droga eso. Sí, y había estaba hecho bien daño. enfermo. Y ahí empecé a conocer a ese Dios y empecé a ver la gloria de Dios. Primero, pues lógicamente no nos llevamos bien con mi esposa. Entonces Dios empezó a orar en nosotros. Amén. El perdón, por eso yo les decía, ¿se acuerda? Yo fui al CNC, allá a Ciguatepeque, y cuando hablaban del Espíritu Santo de Dios, yo pensaba que era que se comía. O sea, llegué bien miope. Y todos hablaban, qué lindo, qué precioso, pues yo decía, conmigo no. Pero, ¿por qué era? Porque yo ahí pude, después de un tiempo de eso, pedirle perdón a mi papá. Sí. Y el grave problema de la gente que odia, de la gente que tiene resentimiento, que yo lo pude descubrir ahora, Sí. es que odiamos a personas que esas personas ni cuenta se dan. Sí, O el sea daño que lo tenemos nosotros mismos, nosotros. nos lo Entonces, hacemos. mi La papá- otra gente ni sabe. Ni Mi cuenta se papá, da. cuando yo hablé con él y le dije, mira viejo, mi papá me dijo, está bien hijo, me dice. Él no se daba ni Él no se daba cuenta. ni cuenta. Entonces, y este es un mensaje para los que están viendo. Sí. A veces odiamos gente y pasamos años y años y años y esa gente ni siquiera se acuerda de nosotros, ni siquiera sabe. Entonces, fue un rompimiento, Dios me quitó las hernias. Dios me quita el problema que tenía en mis riñones. Dios me regala nuevos ojos porque yo no podía manejar de noche, yo no podía hacer un poco de cosas. Rogelio, Y Dios me quizás. recupera la familia. Mi esposa nos pedimos perdón, yo le pido perdón a mis hijas. Es que cuando Dios llega, las cosas cambian y se va la soberbia. Amén. Porque yo decía, mis hijas tienen que pedirme perdón a mí. ¿Cómo que yo le voy a pedir perdón? Pero Dios me dijo, tú tienes que pedirle perdón Sí, a tus amén. hijos. Y ya las abracé, le dije, hija, perdóname. Le dije a mi esposa, perdóname. Y fue algo tan extraordinario y maravilloso. Cuando llega el perdón, pasan cosas maravillosas. Amén. Y ella me perdonó hasta el día de hoy. Nos llevamos bien, Amén. platicamos, salimos juntos, pero la honra y la gloria es para Dios. Amén. Así es. Rogelio, yo quiero que la gente se fije en algo. Cómo realmente la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que lo espiritual es más importante que lo natural. Porque la palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces estamos entendiendo ahorita que Rogelio tenía muchos problemas físicos que eran en lo natural, ¿verdad? En lo carnal, pero que eran producto de lo espiritual. Así es. Porque De la falta de perdón. por la falta de perdón, el odio. Entonces, ¿cuántas enfermedades no vienen a nuestras vidas por esos resentimientos? Así es. Por esas retenciones que hacemos, que al final se manifiestan en lo natural, pero vienen de lo espiritual, ¿verdad? Sí. De lo que sentimos, de lo que odiamos. Y cómo Dios es el único que nos puede sanar en el fondo, donde están esas cosas, que ni siquiera se ven, porque los médicos pueden decir, mira, tenés este problema, pero no me explico por qué, Ajá. o de dónde viene. No lo entienden. No lo entienden porque es un tema espiritual. Así es. Y cómo Rogelio fue sanado a través de ese perdón, pues. Y qué importante, volvemos al perdón. Es una llave maestra Amén. para abrir puertas Sí. increíbles. Sí. El perdón es una llave maestra. Es un tema, pero súper importante, pues, para poder renovarnos realmente. Así Es es. una cosa increíble. Xiomara, ¿cómo fue sus emociones, su proceso de restauración? O sea, él cambió, ya le creyó así De nomás. prima ya. a primera. Es que le había prometido No fue muchas fácil. veces, ¿verdad, amor? No fue fácil. Yo le prometí a ella y no cambiaba. No fue fácil, porque muchas veces decimos ser siervos de Dios o hijos de Dios o que andamos en los caminos de Dios, pero no somos reales. Sí. Ajá. Él pasó mucho tiempo, incluso compartía testimonio, él andaba en muchos lados, pero la situación en el hogar no cambiaba. Ok. O sea, era igual. Y yo decía, ¿cómo anda compartiendo testimonio? ¿Qué cara la que tiene?
Sí, aquí, o sea, lo mismo, peor, o sea, está bien, había dejado las mujeres, había dejado el alcohol, ya no andaba mucho en la calle, pero su carácter, su temperamento seguía, o sea, Ese es otro y seguía problema peor. serio, ¿va? El carácter, ¿va? De eso no hablamos, ¿va? Ajá. Dejó de Seguía fumar, peor. dejó de beber. Ajá. Como dice, lo visible, Lo visible. se quitó, Se quitó. pero lo que estaba por dentro, Ujú. eso salía a flote a El cada momento. temperamento, va, Uy, el orgullo, eso era horrible, no fue fácil. Pero cuando toma la decisión uno, yo recuerdo que mi primer encuentro con Dios, cuando yo conocí al Señor, cuando Sí. yo tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, fue porque mi hija la menor fue sanada. Sí. Fue sanada de una enfermedad de, tenía el déficit de atención con hiperactividad. Ok. Ella es la menor. La menor. menor. Ok. Y Dios la sanó en esas notitas que nosotros le escribimos en esta organización Ajá. maravillosa que llegamos, Ajá. que le escribimos y ella recibió el milagro. Ok. Usted lo escribía como una oración. Pero yo no Señor. creía, o sea, Ajá. Lo escribía porque le decía. lo escribí porque llegué a un momento a ese evento donde llegué desesperada, que ya no hallaba, Sí. los medicamentos no estaban llegando. Ok. Entonces llegué desesperada en ese momento y dije, voy a escribir. Escribí y yo me olvidé de aquella petición, pero Dios no se olvida de lo que a sus hijos le Amén. pedimos. Amén. Amén. Cuando yo me di cuenta, fue en un cerrar y abrir de ojos, habían pasado varios años y yo no me daba cuenta de lo que había sucedido. Ya la niña ya estaba sana. Ya estaba sana. Cuando yo me di cuenta por primera vez, a mí no se me olvida ese día, lo tengo en mi mente. Sí. Yo vi el milagro, reconocí, la venda se me cayó. Sí. Ajá. Porque hay Así una pasa. venda que se le tiene Sí, que caer así a uno. así pasa. Se me cayó la venda y por primera vez yo reconocí que hay un Dios todopoderoso en los Amén. cielos y que está aquí en la tierra también con nosotros. Sí, Amén. Señor. Yo me encerré en mi cuarto, yo doblé rodillas por primera vez, nunca lo había hecho. Qué bello. Nunca lo había hecho. Yo alcé mis manos, recuerdo al cielo, yo le pedí perdón al cielo. Yo hice la oración de fe sin que nadie me la dijera. De verdad. Yo le dije, Era el Señor, Espíritu perdóname, Santo. perdona. Sí. Mi llamado fue directamente del Espíritu Santo. Directamente. Porque incluso cuando comenzamos, yo le decía a él, por eso en el hombre no confiamos. Yo le decía a él, yo quiero compartir testimonio, y él me ignoró totalmente. Pero cuando hay un llamado de parte de Dios, Amén. ese llamado se cumple, no importa el Así tiempo es. que pase. Ese día yo recibí el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pucha, qué bonito. Yo le abrí mi corazón y le dije, Señor, te acepto, cámbiame. Y lo primero que sanó en mí fue mi corazón. Qué lindo. Como les dije al principio, yo con él conocí el rencor, conocí el odio, conocí muchos sentimientos malos, pero con Dios conocí el perdón. Sí. Lo Así perdoné es. por primera vez y yo le dije, vamos a dar otra oportunidad, borrón y cuenta nueva. Yo del pasado no vuelvo a mencionar nada y hasta el día de hoy Qué bueno. eso quedó atrás. Sí. Hay una cosa bien importante que quiero que la gente comprenda, Rogelio, Xiomara, en este proceso de cambio, de transformación. Por supuesto que hay momentos bien difíciles en donde a uno le entra la duda, ¿verdad? Realmente Dios va a hacer la obra, o será que este hombre puede cambiar, o esta mujer, viceversa. Yo quiero que ustedes nos cuenten de ese proceso, cuán difícil fue creer que Dios lo podía hacer, y si nos pueden decir cómo lidiaban con esas cosas, como cuando venía la desesperanza, por ejemplo, que usted decía, yo no miro, Rogelio, un cambio, Dios, tú me has dicho que esté aquí, pero yo estoy cansada ya. ¿Qué es lo que le daba aliento para poder seguir peleando y creyendo que Dios podía cambiarlo? Yo le voy a contestar eso. Fíjese que cuando eso sucede, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida, dice su palabra que Él es el que nos convence. Sí, así es. Él no me convenció de todo. En ningún momento yo me puse a pensar, le voy a dar otra oportunidad, ¿será que va a cambiar o será que no? Fue algo que fluía. Ok. Algo que fluyó, nunca retrocedí, dije, mejor no le hubiera dado esta oportunidad, mejor, porque es que cuando Dios llega a cambiar rotunda Qué lindo. y rotundamente, o sea, llega a cambiar nuestra vida sobrenaturalmente. Ahí es donde viene ese cambio de mentalidad, la metanoia, que dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo Amén, vive en mí. así mismo Sí. es. Eso Sí. es. Y ya uno no le, perdón, ya uno no va poniendo la mirada en el hombre, sino que va poniendo la mirada en aquel que lo vino a salvar. Amén. Amén. Sí. Así fue en nosotros, más que todo en mí, Sí. porque él no era como que iba a decir, ¿será que va a cambiar Xiomara si yo no era la del Sí, la problema? del problema, digamos. El del problema era él. Entonces, yo nunca me ponía como a dudar A si lo irá a dudar, hacer, iba fluyendo todo, con el pasar del tiempo Y en los iba momentos fluyendo. difíciles, por ejemplo, Xiomara, solo iba, ¿qué hacía? Por ejemplo, cuando decía, ya no aguanto,
como orarle al Señor, decirle, Señor, en ti confío, en ti espero. Fíjense que casi no hemos tenido momentos así, ¿verdad? Sí. Y los momentos que hemos tenido difíciles es que juntos oramos. Okay. Tal vez puede ser una situación de enfermedad, puede ser alguna situación en la obra en la que estamos, pero nunca así como decir, este matrimonio ya se va a terminar. No. Y al inicio, pero cuando empezó la restauración, sentí esa desesperanza. Es que una de las confianzas de nosotros es que Dios no obra todo de un solo. En Claro. el principio el Señor ocupó varios días Y todo para fluye. todo. Entonces, lo que mi esposa está tratando de explicar es que Dios me había quitado la muchacha de la calle, ajá. Dios me había quitado la droga, Sí. yo no podía dejar la droga, yo no podía dejar la alcohol, yo no podía dejar un poco de cosas. Fue Pero sobrenatural. Pero Dios estaba obrando en mi vida, Sobrenatural. entonces yo conozco a Dios y yo le dije así, porque como era soberbio, le dije, bueno, como tú eres Dios, entonces yo necesito que tú me muestres si existe. Yo no me quiero operar esta hernia, porque yo si me operan esta hernia, aquí y aquí, yo me voy a morir en la operación, porque a mí la sangre me pega nervio. O sea, ¿y cómo lo explica usted? ¿Y cómo lo voy a explicar? ¿Y cómo yo le voy a explicar que él me quitó la hernia? ¿Cómo le voy a explicar que voy al doctor y yo tengo un problema en mis riñones y el doctor me dice que no sé qué es lo que ha pasado? Entonces, yo empiezo a ver eso tan lindo y empiezo con cuerdas de amor, Sí. él a llamarme y yo digo, wow, esto es extraordinario. Sí. Esto tiene que ser Dios. Yo no podía dejar el alcohol. Sí, sí. Y le digo, Señor, ya me sanaste de esto, regálame mi olfato. Porque yo comía y le echaba bastante sal y yo no podía sentir gusto porque la verdad. cocaína me dañó mi sistema de olfato. O sea, era duro eso para mí. De ahí tenía otro problema y se lo voy a compartir. Para conciliar sueño, que ha sido drogo, que ha sido borracho, que ha sido prostituto y ha sido todo. Y no vengo a presumir aquí eso, claro. sino para ayudar a otra persona que a lo Claro. mejor está en lo mismo. Yo me cerraba los ojos, me acostaba a dormir, Orito y Wendy, y yo no podía dormir, yo soñaba pesadillas. Y un día le dije al Señor, Padre, quítame esto, quiero dormir como bebé. Sí. Y el Señor me ayudó. Entonces, si usted me dice a mí, ¿qué ha pasado? Ha sido Dios. Dios. Si usted me dice, voy a cumplir 52 años, Sobrenatural. ¿de qué padece? Amén. Yo no padezco de nada. A mí Dios ha obrado en nuestras vidas y en la vida de mi esposa y ha hecho milagros extraordinarios. Mi esposa era una persona asmática, Ese punto crónica. iba a llegar, que se crónica. cumple ahí la palabra donde dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su Y justicia lo y, demás vendrán. va a ser. Vinieron muchas añadiduras a nuestra vida. Yo fui sana del asma a partir de que yo perdoné a este varón. Sí. Automáticamente no se lo pedí al Señor. Jamás en mis oraciones yo era una asmática crónica. Andábamos un aparatito blanco y dos O sea, líquidos yo tenía se que echan andar para- nebulizándome a cada momento. De Y yo fui verdad. sana Sí. en un cerrar y abrir de Dios lo ojos. hizo. Cuando de repente le digo a mi mamá, ves que el Señor me Oh, sanó sí, del asma, no me es di Dios. cuenta. No me di cuenta. Ah, Y qué así lindo. son Es las que Él cosas existe. que Dios Sí. ha hecho en nuestras vidas. Amén. Realmente es Nosotros maravilloso. tenemos. Qué bueno. No tenemos cómo pagarle, como le decía yo a Wendy, no tenemos con qué Amén, pagarle. amén. O sea que el Señor llegó a su vida, Rogelio, y empezó a transformarlo. Oh, sí. Y cuando ya estaba siendo transformado, tocó la vida de Xiomara y los unió. Pero hay mucha gente afuera que ya llegaron y ya resolvieron una parte de su cambio con el Señor y todavía están con el matrimonio lastimado, con el matrimonio que no pueden confiar o que se lastiman. ¿Qué consejo podemos darle a esa gente que está en esa lucha? Que están en un proceso de cambio, pero Sí, que de todavía están Exacto, dudando. Sí, Ok. no, que ya cambiaron, por ejemplo, ya fueron restaurados en las finanzas y pueden compartir que el Señor restauró su finanza, Ok. pero su matrimonio aún no ha Es que sido no ha habido un restaurado. perdón genuino. Ah. Muchas veces perdonamos solamente de labios para afuera, pero el perdón realmente tiene que salir de adentro y más que todo en uno de mujer. Y hay una Cierto, palabra que ¿eh? dice, Nosotros somos más así. lastimados. Y hay una palabra que dice arrepentidos y convertidos. Muchos Solo se arrepiente. solo se han arrepentido. Entonces, cuando todavía está eso, no se han cumplido las dos, arrepentidos y convertidos. A partir de que pasa eso, hay un cambio. O sea, Dios entró a mi vida. Yo no puedo andar con más mujeres porque yo sé que es pecado. Yo sé que el pecado me aparta de Él. De Él, claro. Entonces, mi esposa me perdonó al daño que yo le hice. Una vez casi me mata. Eso es lo que ella no les ha contado. Ella me estaba ahorcando a mí. Porque yo era picarito, yo le presumía Sí. toda mi fechoría. Entonces ella un día me estaba aquí, pum. Pero Dios estuvo ahí para salvarme. Así es. O sea, hay tantas cosas que vivimos, ¿verdad? Así que esto es algo maravilloso. Hemos visto la mano de Dios y Dios es real. Y si usted me dice, yo no creía, no creía.
Sí. Si no me interesaba, yo andaba a mi burbuja y andábamos así. Entonces, pero Él es real, Él existe como tan real como Xiomara, como Wendy, como Jorge. Amén. No, y Para como mí dijo, que- perdón, Sí. como dijo Wendy, ¿qué consejo nosotros le daríamos? Realmente el único consejo que nosotros podemos dar es buscar de Dios. Y meterse Nosotros con no Dios. podemos perdonar a alguien si no hemos conocido y no hemos experimentado esa presencia divina y sobrenatural. Buen punto. Buen punto. Yo creo que todo se desprende de eso, de que el Señor venga a nuestras vidas para que sane nuestros corazones, Así mismo para es. que sane nuestra alma. En nuestra fuerza jamás. Es como dice el verso que vimos ahorita en la mañana, que así como prospera tu alma, ¿verdad? Que seas prosperado Amén. materialmente. Así Es decir, prosperado en todo, así como prospera tu alma. primero es el alma, ¿va? Amén. El espíritu, y después todo lo demás viene Amén. por Amén. añadidura. Así Pero es. por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque Él viene a redimirnos del pecado, porque al final nosotros en realidad lo que traemos en nosotros es maldad, es concupiscencia. Así Entonces, es. para que nosotros podamos despertar a la nueva criatura, Cristo tiene que venir a nosotros. Así es. Tenemos que abrirle nuestro corazón para que Él nos pueda transformar Amén. de adentro hacia afuera. Por eso él decía que no es lo de afuera, es lo que sale del corazón, de Él mana la vida. Al final de ahí, dice, salen los malos pensamientos, el odio, todo lo malo. Y entonces el corazón tiene que ser transformado. Y la única manera en que pueda ser transformado genuinamente es que Cristo Amén, venga a así nosotros. mismo y nos Así salve. es. Yo solo Así quiero es. agregar que las cosas con el Señor son en el tiempo del Señor, Así es. no en nuestros Así tiempos. mismo es. En nuestro caso pasamos 2 procesos de infidelidad y recuerdo que en el primer proceso yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a perdonarlos, ayúdame, restaura mi corazón quebrantado, restaura mi matrimonio y entrónate en mi corazón. Pero entrónate en mi corazón, yo lo decía del diente al labio, porque en realidad yo no quería ser cristiana, creyendo que ser cristiano es andar falda larga, Es pasar en la aburrido. iglesia. Es aburrido. No sabía que era una relación. En la segunda ocasión, ahora sí yo tuve un encuentro con el Señor y habían muchas cosas en mí que no podía sanar en mis fuerzas porque tenía el corazón quebrantado y ahora sí buscaba al Señor con todo mi corazón y le decía, restaura mi corazón, tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Amén. tú cambias el corazón de piedra por uno de carne. Y saben, yo no me di cuenta en qué momento el Señor sanó mi corazón y yo puedo decir ahora, tengo un matrimonio restaurado, puedo ver a mi esposo como el hombre más guapo del mundo, como el hombre más cariñoso del mundo, no lo cambio por nada, estoy enamorada. No, el más guapo es el mío. Pero el Señor fue que obró. Entonces me recuerdo con mucha desesperación tiempo atrás diciéndole, Señor, ya no aguanto, cámbiame el corazón, ayúdame a perdonarlos de verdad. Y les digo, no se desesperen que es en el tiempo de Dios y cuando lo buscamos de verdad con un corazón contrito y humillado, Él no nos rechaza. Amén. El Salmo 41 dice, Sí. esperé pacientemente en Jehová. Pacientemente. Amén. Y Él escuchó mi clamor, dice. Y Entonces, me libró de me todo. libró, me Entonces, sacó del Angustia, norte. en las sí. situaciones que a veces queremos que las cosas pasen así, porque a veces no como sabemos somos bien cómo las apresurados. A veces no sabemos cómo la pedimos. A veces solo estamos diciendo, "Ay, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar". Yo le decía al Señor muchas veces, pero yo no había recibido al Señor en mi corazón. Ajá. Claro. Yo le decía, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Y lo perdonaba, pero volvía de nuevo al pasado, a estar reclamando. Solo te di una oportunidad y se lo sacaba en Se cara. acaba todo. Pero cuando yo hice la oración, le pedí con sabiduría de parte del Espíritu Santo, diciéndole, sana mi corazón. Cuando Amén. nosotros sanamos nuestro corazón, ahí viene el perdón. Amén. Eso Y un Exacto. perdón genuino. Exactamente. Eso es, de ahí nace todo, pues, del Señor. Exactamente. Rogelio, yo quería entender un poco cuando usted, mi hermano, renunció a toda esa farándula. Yo recuerdo que una vez tuve a Rogelio en mi capítulo hace años y invité a Jimmy Tobar Sí. para que fuera al capítulo, para invitarlo, para engancharlo. Vamos a tener al James Bond de la radio y Jimmy me dijo al final del testimonio que él desde que Rogelio se había ido de la radio no lo había vuelto a ver o no había vuelto a saber de él, pues, No se- que no había tenía quedado comunicación. impresionado realmente después de escuchar el testimonio de Rogelio, porque como que se fue un día y bueno, se fue. Y esa vez lo escuchó hablar de cómo Cristo había cambiado su vida. Mi hermano, ¿cómo fue esa etapa en la farándula para renunciar a eso? Porque nos pasa eso, cuando el ego se infla,
cuando caemos en esa trampa del éxito profesional, de la adulación, ¿verdad? De que todo el mundo dice, sos lo máximo, sos el mejor. ¿Cómo se renuncia a eso? ¿Con qué fundamento, digamos, o por qué se hace? Y dejamos todo eso que tal vez nos llena, aunque es vanidad de vanidades, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo fue ese proceso, mi hermano suyo? Fue una decisión que me llevó mucho tiempo. Ok. Por lo menos puedo decir que unos 3, 4 años. Después de haber conocido a Cristo. Sí, porque la situación fue que a veces nosotros pensamos de que podemos llevar las dos cosas. Y no. A mí habían marcas que me buscaban y yo ya estaba tratando de enderezar mis caminos. Sí. Y hay cosas que en el camino nos parece que no nos afecta, pero sí nos afecta. Habían veces que habían marcas de bebidas, pero yo ya era cristiano. Sí. Y me decían, tenés que salir como que te la estás bebiendo. Yo botaba el alcohol, pero era agua, pero yo salía haciendo eso. Y ya lo declaraba, Rogelio, abiertamente se declaraba cristiano. O sea, no era yo como... estaba tratando de cambiar. Ajá. Entonces, en el tratar de cambiar, ahí es donde uno tiene que poner de su parte. Entonces, yo trabajaba en una emisora secular y yo ya era cristiano. Y había algo que no concordaba con lo que yo quería hacer en mi vida. Y yo le dije al Señor que me ayudara a mí. Y en parte de la ayuda, que Él me ayudara a mí, que yo iba a hacer todo lo que Él me pidiera que hiciera. Para mí fue una decisión bastante bien difícil, porque era lo que yo siempre quise hacer. Sí. ¿Verdad? Entonces, siempre hablábamos de renunciar, pero no podía renunciar. Había algo que no me dejaba. Siempre me convencía y me decía, wow, el James Bond, si el James Bond se va, que no sé qué. Entonces, pero un día en el baño, porque Dios no tiene lugares para hablarnos, en el baño, en el servicio, ahí me pidió que redactara un correo electrónico, que al final le colocara en letras grandes, esta decisión es irrevocable. Y así renuncié en septiembre del 2014. Y yo trabajé hasta el 31 de diciembre del 2014 para irme. Y cuando yo renuncié, mis jefes, que yo bendigo sus vidas, la doctora Ana, don Xavier y todos, fueron conmigo lo máximo. Yo les doy la oportunidad porque trabajé bastante tiempo y me fui. Ellos pensaban que yo no me iba a ir porque yo trabajé normal, mi turno, no me despedí de la gente nunca. Me fui de la radio. Y yo les dije a ellos que si yo regresaba a la radio otra vez, no iba a ser a otra radio, sino que nuevamente a la radio, a la Power. Entonces, cuando yo me voy, todavía después, Jimmy sabe, y a mí, ¿cuándo vamos a regresar? Pero ya difícilmente yo podía regresar. Dice que no es digno del reino de los cielos el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Siervo, entonces yo le dije a él, yo le digo, yo puedo regresar si me dan un espacio para yo dar un mensaje de salvación, de que Dios existe, que Dios es real, que Dios transforma, que Dios liberta, que Dios sana, que Dios restaura matrimonio, sana alcohólicos, drogos, prostitutos, todo, que Dios es real. ¿De qué sirve al hombre? Dice, haber ganado todo y si su alma se... Entonces, es una decisión. Entonces yo me voy y empezamos un proyecto. Ya ahora yo estoy siempre en lo mismo, pero ya Dios lo ha entregado a nosotros. Y Rogelio, y esa parte, por ejemplo, económica, ¿cómo pudo lidiar con eso, hermano? Porque ese me imagino que debe ser de una de las máximas barreras. Eso es lo que a mí me preocupaba, ¿verdad? Más. Eso que de las máximas barreras para decir, renuncio a esto, ¿y qué voy a hacer? ¿De qué me voy a sostener? ¿Ya tenían algo algún negocio que los sostuviera? Cuando yo me voy, lo primero que yo pensé era darme mis vacaciones. Y nos vamos. Pasaba algo. Yo cobraba la quincena. Y cuando yo cobraba la quincena, yo ya la tenía comprometida. ¿Sí o no? Santo. Al día, hermano. Sí, porque solo de combustible yo viajé siempre desde Santa Rita hasta San Pedro. Yo sé, a mí a San Pedro a mí no me gusta venir, porque yo estaba hasta aquí de los tráficos. Yo sé el estrés y tener un compromiso de horario de entrada y de salida. Entonces, no fuimos. Y yo tenía unos planes, pero Dios cambió los planes. Entonces, y si usted me dice hasta el día de hoy, la vida que usted tenía antes del 2014 para atrás con la que estoy hoy, no tiene nada que ver. Hay paz, hay amor. Sí. El tiempo... Y la provisión está también. La provisión está. Sí. Es que Dios nunca desampara a sus hijos. Amén, amén. Y tomamos la decisión de involucrarnos en las cosas del Señor. Sí. Y yo sería mentiroso decirle
hemos aguantado hambre. Nunca nos ha dejado de la mano. Él nos ha provisto siempre. Y lo más importante de todo es la paz. El justo por la fe vivirá. Dice Sí. la palabra. Pero sí hubo un tiempo de escasez. Hubo un tiempo. Cuando nosotros llegamos al Señor, vino la escasez, pero como dijo mi amado, o sea, Él proveía siempre todo. Siempre. Vino Ajá. escasez, pero es como que el tiempo de formación, Ok. que el Es un Señor nos proceso estaba en que el enseñando Señor, sí. a vivir en la escasez. A vivir por A fe depender. también. Sí, a porque creer como que yo- Para dependían de aprender, él. para Era bien aprender. soberbio hasta para eso. Yo tenía Tuvo que formarlo a él en esa área. donde vendían carros, que yo, como era soberbio, y decía yo, por seguridad, James Bond tiene que cambiar de vehículos. Entonces yo cada año, cada 6 meses, yo estaba yendo a dejar el carro que andaba y me daban otro y seguía pagando otro y así. Entonces un día, con lo que dice mi mamá de verdad, un día tuvimos que el precio, pues como era soberbio, yo ni compraba en Santa Rita, yo me iba para el supermercado a Progreso. O sea, pero un día el Señor nos trató de esa manera. Sí. Pero le damos siempre honra y gloria a Dios, ¿verdad? Un día no había trabajo y yo buscaba trabajo, pero no había trabajo. Y habían veces que en ese tiempo, y le damos gracias a Dios, porque eso es lo más lindo, o sea, seguir a Dios cuando todo está bien. Eso es bueno. Pero es más lindo cuando tú sigues a Dios, aún en medio del dolor y aún en medio de la dificultad amén, y amén. aún en medio de las circunstancias. Ahí se prueba la fe. Amén. Ahí se Nosotros prueba. abríamos la nevera y en la refri lo que había eran unos botecitos llenos de agua. Y siempre decíamos, tú nos vas a proveer, Señor. Amén. Y salíamos a servir al Señor y había veces que no teníamos ni dinero para echarle combustible al carro. Andábamos un carro que hoy vimos uno así con Sí, un lo humito recordamos. blanco. Ese carro está igual que el que andábamos nosotros hace años atrás, Sí. con un No humito trajo blanco, recuerdo. porque los anillos no le servían. Y nos decía el mecánico, no ande ese carro, que ese carro nunca se arruinó. Nunca se le y así quedó. anduvimos sirviendo a Y Dios. nunca dijimos que y no, nunca dijimos que no. nunca. O sea que no dependió la situación. Entonces pasamos ese tiempo. Y pasaron otras situaciones con mi esposa, se murieron los 2 papás de ella. Esa fue otra situación. Pero aún seguimos diciendo que Dios ha sido bueno y seguimos hablando de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gloria. Y eso es lo lindo, seguir a Dios. O sea, Dios hace cosas extraordinarias. Sí, Señor. Y él provee siempre en medio del dolor. Para contarles un poquito en lo que estamos ahora, en el tiempo de la pandemia, fue el proceso más fuerte en mi vida, porque en ese tiempo la pandemia empezó como en marzo. Sí, En agosto yo perdí a mi mamá. claro. Fue uno de los... Golpes más difíciles. Sí. Ella murió de cáncer y no fue el que muriera de cáncer, sino todo el proceso que pasó ella, que fue un proceso bien, bien largo, de verla sufrir, de verla morir tan lentamente. Entonces, en agosto ella murió. Y yo recuerdo que hubo un momento, ¿te acordás, verdad, amor? Que teníamos nosotros nuestro altar familiar. Ese fue uno de las pocas veces que yo me desanimé. Creo que puedo decir la única vez que yo me desanimé. Y yo le dije, ya no vamos a orar, porque oramos para que ella Para la que se sanara. sanara, Habíamos visto sí. tantos milagros de sanidad ¿y por qué y ella no? estábamos seguros de Sí, que ella iba a ser claro. sana. Y recuerdo que les dije, ya no vamos a hacer el altar familiar, ya no vamos a orar. Pero le doy gracias a Dios porque fue tan corto el tiempo que me desanimé, Qué bueno. que el mero día de mi cumpleaños, ese día nos ungieron como pastores. Mi cumpleaños es en octubre. Ajá. Y recuerdo que el Señor me dijo que me mandaba una palabra, que venía algo a mi vida que me iba a dar gozo. Él proveyó en medio de aquel dolor algo que me diera gozo. Qué bueno. Y a partir de ese momento levantamos el altar, comenzamos de nuevo a servir y hasta el sol de hoy podemos decir que no hemos parado. Pero, y no solamente terminó ahí, pasaron los días, o sea que el camino de Dios tenemos que ser probados. Claro. Porque vino otra prueba más adelante. Vino otra que prueba también con el papá de ella y también se fue. En medio del... Sí. Entonces, pero la honra y la gloria sea para Dios que nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. Él da fuerzas al cansado. Da dice la fuerza. Y como decía mi amado, qué bonito es servir a Dios cuando estamos bien. Ah, claro, cuando hay claro, dinero, es cuando hay fácil. salud, cuando no hay Claro, luto. claro. Pero estar en medio del luto, a mí me tocaba predicar. Sí. Acabado de morir mi papá también. o No, sea, es que no se es puede fácil. llegar a la tierra prometida sin No es pasar el fácil. desierto. Hay que pagar un precio Hay siempre. que pagar un precio. Pero el Señor es fiel. Amén. Bueno, yo... Mami, ¿quieres decir algo? No, solo sí ha valido la pena servir ahora como pastores. Me imagino que las iglesias tienen otros requerimientos del servicio que tenían antes, pero sí el Señor compensa todo lo que hacemos por Él, ¿no? Amén. Ha valido la pena. Ha valido la Hoy Sí. por hoy podemos decir que es lo mejor que ha pasado en Y nuestra no queremos regresar Y atrás. no queremos. Y lo más bonito es que como familia estamos
en compenetración, Unidas. estamos unidos, estamos en el mismo sentir, estamos sirviendo la obra. Ayer que miraba a mi hija, la mayor, dándole enseñanza porque le tocó a ella, yo me gozaba y digo, Dios mío, solo Él puede hacer estas cosas. Amén. Sus hijas sanaron. Sanaron. Xiomara. Sí, sus Ella hijas fue sana, sanaron. mi hija la mayor fue Amén. sana a partir de que perdonó a su papá. Ella tenía una gastritis crónica también. También. Y Y Dios el la sanó. perdón, de eso, ¿verdad? sí, a través del perdón fue sanada, Sí. Tienen un matrimonio restaurado. restaurado. Sí. Antes Amén. este hombre no le gustaba salir conmigo, andaba a las queridas, hoy no se separa de mí, no puede vivir sin mí. Eso solamente lo ha hecho Oye, Dios. no la aguanta Solamente Xiomara, Y no la Hoy cambio no. por nada. Hoy solo me dice, vamos amor, vamos para tal lado. A veces, déjame pensarlo, porque no sé. Ahora me doy el lujo de decir, déjame pensar. Bueno, Eso solo Dios lo solamente hace. Dios lo puede hacer. Es que Dios es poderoso. Quiero que den un mensaje de despedida, por favor, para toda la gente que nos está escuchando, una oración, lo que el Señor ponga en su corazón. Bueno, antes de hacer la oración, yo quiero decirle que si tienes problemas con el alcohol, con la droga, con cualquier cosa que no sea de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que si tienes problemas con tu matrimonio y con tu esposa, que no se entienden, con tus hijos, quiero decirte que Dios puede restaurar tu matrimonio y Dios puede cambiar a tus hijos. Si tienes problemas de enfermedad, Dios puede sanarte. Amén. Sí. Para Dios no hay nada imposible, solo tienes que perdonar. Amén. Y este día, a esta hora, aquí, en este segmento tan lindo de Dios, yo sé que tú te estás preguntando, pero ¿y cómo ellos cambiaron? Solo hicimos una oración. Amén. Sí, Y esa oración tú la puedes repetir a esta hora en este lugar. Y yo te puedo garantizar, no te puedo decir que existe una duda. Tú la repites y Dios hará cosas extraordinarias Amén. Por supuesto. en Lo tu creemos. vida. Así que voy a dejar a mi esposa para que ella pueda repetirla y tú también la puedas repetir Claro donde que te sí. encuentras. Así es. Y cierro también con este mensaje que para Dios no hay imposibles. Sí. Si nosotros ponemos ese matrimonio en manos de Dios, Él claro que lo restaura. Somos testimonio vivo del poder de Dios que ha sido en nuestras vidas. Así que ahí donde están, ¿verdad? Repitan conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Hoy en esta mañana, hoy en esta mañana te abro mi Te corazón. abro mi mi corazón. corazón. Pero antes de abrírtelo, te pido que sanes mi Pero corazón. Pero antes de abrirte, te pido que sane mi sanes. corazón. Que perdones, Que Señor. perdones Todas esas faltas, Todas esas faltas, todos esos pecados, todos esos pecados, conscientes e consciente inconscientemente, e inconscientemente que he cometido. que he cometido. Hoy te abro mi corazón. Hoy te abro mi corazón. Te pido que entres en pido él, que entres en que él, lo limpies, que lo limpies, que lo que sanes, me sanes, que lo restaures que lo restaures, y que lo renueves. y que lo Renueves, Señor. Hoy, Señor, te acepto, Hoy Padre. te acepto. Te acepto, Padre. Hoy renuevo mi pacto como un día lo hice, Padre. Hoy renuevo mi pacto como un día lo hice, Señor. En el nombre poderoso de En el Cristo nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes, de verdad, qué momento más importante. Yo sé que todas estas personas que nos están viendo van a sentir esa presencia y han sentido que realmente ha valido la pena tomarse un tiempo para poder Amén. compartir, no con nosotros, sino con Dios. Porque Amén, así es. este es un altar también para el Señor. Así es. Es un lugar donde venimos a exaltar su nombre. traer esas buenas noticias que nos dejó Jesús. Así Somos es. esos pies que van ligeros a contar esas buenas nuevas, que se ponen esas sandalias para poder llevar ese Amén. mensaje de paz y de amor, Amén. de esperanza. Y eso es lo que hemos hecho con este programa. Queremos invitarlos para que puedan seguir suscribiéndose, compartiéndolo. Pásenselo este mensaje a todas esas parejas que ustedes saben que tienen necesidad de restauración para que sepan que Cristo puede renovarlos y cambiarlos. Gracias, Rogelio. No, gracias. Gracias, Xiomara. Gracias a todos los que nos están escuchando. No se olviden compartirlo, seguirnos en nuestras redes. Gracias a Aldrin, a Beto, a Byron, que lo extrañamos, a Nobu Film, y a todos los que participan en este episodio compartiendo este mensaje de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas, de la esperanza que hay en Dios. Amén. No se olviden comentarnos qué les pareció el mensaje de este día, si tienen necesidades, ustedes también queremos leerlos, queremos saber hasta qué corazones estamos llegando. Gracias por acompañarnos, chicos. Gracias a Los ustedes por bendecimos. invitarnos. Han sido de bendición para nuestra vida. Por Nos supuesto, vemos la si próxima tienen semana. en alguna necesidad también pueden escribirnos y por supuesto que nosotros podemos llevarlos a ese camino de verdad y de vida que es Cristo. Podemos hablarles de Cristo y podemos acercarlos a una iglesia Amén. o a un grupo que puedan
cambiar y renovarse. Si están por ahí en Santa Rita, Sí. pueden ir a la iglesia de Xiomara y Ministerio Aurelio. Misionero Familia en Cristo. Amén. Así es. Bueno, gracias. Gracias. Feliz día, un fuerte Bye, abrazo, bye. bendiciones.